Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. Si no trajo Biblia, está también proyectado. Vamos a leer solo ese versículo. Y lo vamos a leer todos juntos, hermano. Amén. Para que guardemos este versículo en nuestro corazón. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Señor, en esta hora te rogamos por tu palabra. Mira, Señor, que cada día necesitamos más de ella. Y necesitamos, Señor, que usted, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestra vida. A través de la alabanza, mientras tanto usted nos ha hablado, Señor, ha conmovido también nuestros corazones, pero necesitamos también de tu palabra en nuestra vida, que es viva, eficaz, que es un alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, Señor, que de diferente manera, forma, Señor, se ha congregado, algunos con problemas, dificultades, otros agraviados, Señor, otros contentos. De diferente forma estamos acá, pero todos con el mismo sentir, Señor, que necesitamos de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te ruego por tu palabra, en el nombre de Santo Jesús. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Bueno, hoy día yo le hablo sobre particularmente este versículo del libro de Isaías, que es un libro profético y habla bastante a nosotros, porque Jesús mismo, él siendo el cordero inmolado, se asemejaba y se mostraba indefenso a nosotros como un cordero. Yo siempre comento, ¿cierto?, cuando Jerusalén estaba en su apogeo, toda la gente antes de Jesús hacía sacrificio para el perdón de sus pecados. El que tenía más recursos, ¿cierto?, carneaba y hacía un becerro, y ese iba a Jerusalén, al templo de Jerusalén, hacía un sacrificio. La sangre que se derramaba era también la expiación de su pecado. El que tenía menos recursos iba con un cordero bonito, y llevaban y también lo degollaban, y esa sangre era derramada para el perdón de pecados. El que era aún más pobre llevaba una palomilla. Esa palomilla también era sacrificada, y la sangre era para el perdón del pecado de esa familia. Pero Jesús vino a morir por nosotros y todos nosotros, y desde Jesús, de la muerte de Jesús y la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, no hay nadie más que pueda hacer un sacrificio por la salvación. Nadie puede hacer un sacrificio por el perdón de sus pecados. Nadie puede hacer nada si no es Jesús. Es el único que viene a intermediar para el perdón de nuestros pecados. No hay nada más. Y Jesús nos deja un ejemplo cuando también la palabra del Señor muestra que Él se mostró como un cordero. En el Antiguo Testamento tenemos el sacrificio también de Abraham cuando llevaba a su hijo, ¿cierto?, para ser sacrificado. Era para perdón del pecado de su pueblo. Y el Señor le pidió lo mayor, lo más grande que tenía. Y Abraham lo más grande que tenía era su hijo Isaac. Y lo lleva y lo presenta. Pero iba a perderlo todo, porque al mostrar a su hijo Isaac y llevarlo a matar a su hijo Isaac, era su descendencia, era su heredad. Todo lo que había construido y había vivido era para su hijo. Cuando muriera Abraham, si Abraham moría sin hijo, todo lo que había tenido se perdía. Iba con los esclavos y cualquier persona podía haberlo tomado. Había un sobrino que se llamaba Lot, que podía haber reclamado todas esas posesiones, porque como no tenía hijos, todo lo perdí. Ahora, yo les cuento esto porque el Señor mismo, Jesús, mostró como un manso cordero. También, antes de Jesús, se mostraba al pueblo de Israel como un rebaño, como un pueblo, pero como un rebaño también. Y muchas veces se critica mucho las personas que siguen esta forma de vivir como un rebaño. Y el rebaño también es obedecer, es vivir, es tener también tranquilidad. ¿Cierto? En la televisión, en diferentes lugares, ¿cierto?, recriminan a la gente y le dicen: tú andas como el rebaño de ovejas, andas haciendo caso a lo que te dicen. En el Evangelio, hermano, muchas ocasiones para que nos vaya bien, nosotros vamos a tener que hacer caso a lo que Dios manda.
Y muchas ocasiones vamos a tener que reprimir nuestros propios deseos de hacer las cosas como a nosotros nos antoja. Porque vamos a tener que reconocer que hay alguien superior a nosotros y nuestra propia voluntad, que es Dios. Y nosotros vamos a tener que ser comparados aquí en la vida y vamos a tener esa comparación de ser un rebaño del Señor. Ahora dice la palabra del Señor y acá Isaías dice, nosotros, y habla del pueblo de Dios, nosotros también hoy, nos descarriamos, dice la palabra del Señor, como ovejas. Esto hasta el día de hoy. Nos descarriamos como ovejas, porque el pueblo del Señor también se comparaba y se semejaba a un rebaño que tenía un líder. No tenía muchos líderes, sino tenía un líder. Y en ese líder, que el Señor hablaba aquí, cuando hablaba Isaías, hablaba de Dios, como el gran pastor. Decía, somos como un rebaño y nos descarriamos como ovejas. O sea, nos apartamos por nuestro propio camino y nos vamos del camino de Dios, siendo que somos parte del rebaño de Cristo. Entonces, Isaías le hablaba a Israel y le decía, ¿por qué se descarrían si lo tienen todos delante del Señor? Dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto está el Salmo para nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. O sea, me va a faltar algo, me va a haber necesidad a mí, Dios va a cubrir esa necesidad. Lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Cuando anda problemado, cuando está enfermo, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, al amor de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Cuando estemos en peligro, está Dios con nosotros. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si empezamos a detallar hasta este principio, vemos la cobertura de Dios cuando nosotros sí somos ovejas, sí somos corderos, sí estamos dentro del rebaño. Vemos a un Dios que nos alimenta, vemos a un Dios que nos viste, vemos a un Dios que nos da cobertura espiritual a nosotros. Aunque andemos en peligro, Él nos cubrirá. Su vara y su collado nos infundirán aliento. Cuando pensamos infundirán aliento es que nos van a dar burra, ¿no? Dice cuando infundirán aliento es cuando nos apartamos, su vara nos corregirá y nos volverá al camino. Amén. La vara del pastor en ese tiempo era una vara larga que se usaba, y una vara larga que cuando se descarriaba una del camino y que iba a cortar para otro lado se le daba un garrotazo. En el tiempo de Jesús no se usaban los perros como en la Patagonia, como acá en los campos. No usaban los perros, solo iba el pastor. Y el pastor caminaba y la oveja iba por delante. O bien el pastor iba por delante y la oveja lo seguían por detrás. Pero el pastor guiaba con una vara a la oveja, no necesitaba más material que su vara. Algunas varas del pastor y algunas las han comentado, ¿cierto? Y lo hemos visto en altos episodios. Las varas tenían un gancho, que cuando ya se quería arrancar con el gancho, la corría y la volvía a redil. Ahora, cuando decimos tu vara y tu callado me infundirá aliento, era porque la vara era la corrección para la oveja. Y la oveja entendía, al levantar la vara, ella entendía que había una corrección, tenía que enmendar el camino. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Después dice el Salmo, harás mesas delante de mí, extenderás mesas delante de mí, pondrás mesas delante de mí. Eso quiere decir, en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué el salmista habla esto también cuando habla de Jehová es nuestro pastor? Porque nosotros, indudablemente, en la vida que estamos pasando como cristianos, vamos a tener adversarios, vamos a tener problemas. Y el mayor adversario, el enemigo, es el diablo, que el Señor nos reprenda, ¿cierto? Es el diablo. Y cada vez que nosotros tenemos adversario, el Señor dice, pondrá mesa alrededor de nosotros. ¿Por qué lo hará el Señor? Para que el diablo, hermano, se avergüence, para que nuestros enemigos se avergüencen, para que vean la bendición de Dios que hay sobre nosotros. Haré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Después dice, unge mi cabeza con aceite. Lo habla un pastor que va a ungir la cabeza con aceite. ¿Por qué se le echaba aceite a la oveja?
Porque la oveja, cuando le entraba el piojo o le entraba la mosquilla, se le ponía sobre la cabeza o sobre el lomo. Y le echaban aceite, y ese aceite, que era aceite naturalmente de oliva, se le echaba sobre la cabeza y significaba una protección sobre la oveja. Y se le echaba, no sé si ve ahora la oveja cuando andan las vacas, que nosotros damos más común en las vacas. Ven una mosquilla y se le echa un líquido en el lomo y sobre los cachos. Y no lo deja vivir. A la oveja se le echaba aceite sobre la cabeza. Decía, echa aceite sobre mi cabeza. Mi copa ahora está rebosando. Hay alegría en mí. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Ahora, el punto, hermanos queridos, que nosotros siendo parte de este redil, muchas veces nos apartamos del Señor. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasan situaciones adversas? Porque el Señor prometió, hermano, que Él iría en busca de la oveja perdida. Y el Señor busca la oveja perdida. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús anda en busca de la oveja perdida, del descarriado, del que se apartó del Señor. Pero en muchas ocasiones, hermanos queridos, cuando nos apartamos del Señor, lo que hacemos nosotros, en vez de dejar que Dios nos encuentre, porque Dios trae salvación, trae vida eterna, trae paz, trae tranquilidad a nosotros nos escondemos de Dios. Y en vez de que el Señor nos encuentre, cuando lo vemos venir, arrancamos para otro lado. Y andamos, ¿cierto?, diferente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y usted dirá, ¿eso no pasa? Sí pasa, hermano. Hay ovejas, si usted ha tenido ovejita o alguna vez visto, yo he visto ovejas. Y he estado con ovejas, hay ovejas que son lobas, que son ariscas. Y de lejos ven al amo, al dueño de la oveja, y arranca y se va con una o dos, tres. Nunca arranca el rebaño completo. A veces lo hacen así, rompen cerco y se van, son malas. Y se pierden. Y cuando ven de lejos, ven al pastor, al dueño del rebaño, se esconden en las matorrales, se esconden en las quebradas. Se esconden porque hay muchas ovejas que ven de buscar la solución, que ver a Jesús como la solución de nuestros problemas, se esconden de Jesús y se apartan de Jesús. Y a veces ven la dificultad y dicen, el Señor me está castigando. Y en ocasiones no es Dios. Porque cuando estamos en el camino de Dios y vemos la mano de Dios, Dios da, ¿cierto?, da prueba, pero da consuelo. Cuando viene la prueba de parte del Señor, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, está morando. A veces pensamos que en todo momento el cristiano está en alegría, está en contentamiento, ¿cierto? Anda contento y solo con la risa en la boca. Y no es así. Dice la palabra, estar siempre gozoso. Pero el gozo no es que nosotros andamos riendo todo el momento. El gozo es tener tranquilidad, que a pesar de la dificultad, Dios está con nosotros. Nosotros, ¿cómo nos gozaríamos, cierto, si un hermano se muere? Ninguno aquí está gozándose, cierto, cuando se muera un hermano. Nadie va a gozarse. Decir, vamos a estar aquí gozosos, alegres, cierto, saltando, ¿no? En nuestro corazón hay gozo, pero en nuestra cara no hay gozo. Porque la alegría y el gozo son muy diferentes. La alegría son momentos, circunstancias. Alguien nos dijo un chiste, ¿cierto? Y nos sonreímos, trajo un momento de alegría. Pero así como llega la alegría, puede llegar una noticia muy adversa y que puede hacer que lloremos, que nos entristezcamos. Pero por eso el Señor dice, está siempre gozoso. Y en ese versículo que sigue dice, orar sin cesar. Y puede decir, dar gracias a Dios en todo. Porque es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos queridos, Dios nos da la tremenda posibilidad hoy día de nosotros ser rebaño de Cristo. Pero desde la cruz del Calvario en adelante, Dios nos da la posibilidad a nosotros de escoger. Dios nos da la posibilidad a cada uno del que está acá de proclamarse hijo de Dios o no. Hermano querido, da Dios la posibilidad de escoger a Cristo o no escoger a Cristo. O vivir nuestra propia vida a nuestra manera. Dejar a Cristo
Dejar de ser parte del rebaño de Cristo y la cobertura de todo el Salmo 23 que yo le acabo de leer y hacer nuestra propia voluntad o vivir conforme a Dios quiere que nosotros vivamos. Dice la palabra del Señor, es mejor la obediencia que cualquier sacrificio que pueda hacer. El hombre, no hay sacrificio más grande que el hombre pueda hacer que obedecer a Dios. ¿Y cómo obedece Dios? Haciendo su palabra, hermano. Haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Mire, cuando esto se ve mucho en la crianza de animales. Y cuando una oveja es mala, yo le digo mala de que quiere dividir el rebaño, porque el rebaño siempre se hace uno. Pero cuando una oveja es mala, ¿qué hace el dueño del rebaño? El que ha tenido una ovejita, cuando una oveja se la arranca para no perderla. ¿Qué hace el dueño del rebaño? ¿Piensa usted qué puede hacer el dueño para no perderla? Pues si se va a ir otra vez, se va a perder. Primero la mata. Si tiene boca, si está bien, si igual, miren, el que tiene boca y sabe que se la va a comer el león, sabe que se la va a comer el puma, ¿cierto? Que se la van a comer los perros, la mata, para que no sea pérdida. Eso lo hace el mundo, hermano. La Biblia, ¿qué nos enseña? Y nos muestra por su palabra también. El Señor no anda matando a la oveja. El Señor quiere que se multipliquen, le da oportunidad. Aleluya. Por eso se dice, somos como ovejas, pero no somos ovejas. Aleluya. Somos como ovejas. El hermano Alberto decía en el antiguo tiempo de Jesús, lo que hacían con la oveja mañosa para que no se pierda, no la mate el león, no se aparte, no se arranque, le quebraba la paleta, una de las paletas, se la torcía y quedaba manca. Y se quedaba al final. Aleluya. Y se quedaba junto al pastor. Ya no podía arrancar. Caminaba en 3 patas porque una paleta se la descoyuntaba y se la sacaba. ¿Qué hacía esa oveja? Nunca más se apartaba. Porque sabía que al lado del pastor, como no podía correr, la iba a proteger. Cuando entendía la oveja, llegaba el dueño y se la torcía otra vez y se la ponía en su lugar. Al tiempito pues sanaba. Esa oveja nunca se apartaba. Ahora, ¿qué hace el Señor con nosotros? ¿El Señor nos elimina a nosotros? El diablo es el que quiere eliminarnos, hermanos. A veces somos nosotros que nos apartamos del rebaño y nos vamos a matar solo por ahí. Nos apartamos del Señor y nos vamos con todos los vicios y pecados, y si antes eran 5 y eran 6, nos tiramos todo el mundo encima, como queriéndonos vengar de Dios. Y ojalá lo subimos a Facebook, que todos los hermanos lo vean. Ya estoy apartado, soy otro, soy nuevo. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Muchas ocasiones, si somos del rebaño de Dios, Dios va a hacer eso. Y usted va a sentir, algo me pasó. Y está pasando pruebas quizás. Está pasando dificultades, está pasando algún tormento. Dios dice su palabra, hermano, y eso no es inventado por nadie. Dice, Dios pone carga que nosotros podamos soportar. ¿Usted cree que si el que tuerce la paleta la va a torcer de tal manera que la mate? No, la tuerce de tal manera que sobreviva, para que se la repare. Dios le pone prueba a usted para que, dice la palabra del Señor, que cuando viene la prueba es para que nosotros nos acerquemos a Dios. Cuando Pablo decía, yo estoy pasando enfermedad, es para que yo aún me sienta débil y Dios se glorifique en mí. Hermanos queridos, si usted está en la paz del Señor y usted está en el amor de Cristo, aunque esté pasando dificultades y pruebas y sigue estando acá, es porque Dios está tratando con nuestra vida. Dios, si usted sigue estando acá, Dios sigue tratando con nuestro talento, sigue tratando con nuestro carácter. Yo le hablo del talento porque Dios dio a cada uno un talento, algo. Dios dio algo a nosotros. Pero Dios trata con nuestra vida de muchas otras maneras. Que Dios necesita que nosotros sigamos estando en el rebaño de Cristo. No necesita Dios gente que vaya por cualquier parte, no, hermano. Dios ha llamado a un rebaño que esté unido, que esté apegado a Cristo, que escuche la voz de Cristo, que necesite de Cristo. Porque nosotros somos necesitados de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, somos
todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dios nos reúne a todos nosotros y paga nuestro pecado. Ahora, si examinamos nuestra vida, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Todos podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, hermano. ¿Cierto? Podemos hoy día decidir no asistir a la iglesia y decir de aquí no vengo nunca más. Y poner en restricción no asistir. ¿Quién es el perjudicado al final del día? ¿Quiénes son? Porque a veces decimos, no, estamos perjudicando a Dios. No, hermano. Dios no se perjudica, somos nosotros los necesitados de Cristo. Si alguno no quiere venir al culto, al coro, no sé, cualquier parte, no, la afecta. Porque Dios está tratando con su iglesia. Dios trata con cada uno de nosotros porque hemos hecho un compromiso, hemos hecho una promesa y esa promesa la hemos hecho a Dios. No se la hacemos al hombre, ni a la mujer, ni a nadie en particular, si la hacemos a Dios. Le hemos dicho al Señor, aunque pasen lucha, pasen prueba, yo voy a seguir adelante, Señor. Aunque venga la dificultad, venga a veces tiempos buenos, porque han venido años buenos. Han venido años malos. Han pasado tiempos que son difíciles, pero ante todas las cosas debemos decirle al Señor, yo todavía sigo aquí, Señor. Han pasado tiempos, han pasado años, yo sigo acá. Y el que está por poco tiempo, decir, yo quiero seguir estando acá. Porque nos conviene, hermano. Nos conviene estar. Y no solo a nosotros, hermano. Porque a veces pensamos solo en nosotros. Si me va bien en esto, hago esto. Si hago esto, si la iglesia me beneficia, ¿qué me beneficia la iglesia a mí? Porque buscamos el beneficio, ¿cierto? ¿Qué me beneficia a mí la iglesia? La iglesia me beneficia en esto, en esto, en esto. Si yo voy al culto, me va a ir bien en lo económico. No, no es así. Si usted viene al culto, su alma se salvará. Eso dice la palabra del Señor. Y tendrá patria celestial. No le va a ir bien en lo económico. Yo le digo al tiro que esto no es así. Mas dice su palabra, que el justo por la fe vivirá. No he visto justo desamparado ni que su simiente migue el pan. ¿Hay beneficio para nosotros? Sí, dice la palabra, añadidura de Dios. Dios añade lo que ha de faltarnos a nosotros. Dios añade lo que necesitamos, hermanos queridos. ¿Pero qué es primero? El reino de Dios y su justicia. Usted va a venir al culto, ¿cierto? Para que lo vea cantar. No, no es eso. ¿Va a venir al culto para que lo vean haciendo algo? No es eso. ¿Viene al culto por algún beneficio personal? Tampoco es eso. Hermano, Dios necesita que nosotros estemos acá alabándole. Amén, Señor Jesús. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor que Dios tiene 2/3 del cielo. 1/3 se lo llevó el diablo. 2/3 del cielo están diciendo santo, 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 sublime. Los únicos beneficiados de venir a decirle santo, santo aquí a la iglesia somos nosotros. Dios no necesita nuestra alabanza, nosotros necesitamos alabar a Dios. Porque cada momento que alabamos al Señor estamos más cerca de su gloria. Hay un lugar que los ángeles se le perdió y nosotros ocuparemos un día. Dice la palabra del Señor, y vi yo al Señor sentado en un trono santo y sublime. Y había ángeles, querubines que cubrían sus ojos, sus pies, sus manos, y volaban y decían, santo, santo, al Señor toda la tierra. Porque a veces pensamos que Dios necesita nuestra alabanza. No. Si hoy día viniéramos al culto, hermano, y solo oráramos al Señor, Dios se agradaría aún más si solo estuviéramos orando, conectados con Dios. Pero si solo cantáramos al Señor, Dios también se alegra de lo que hacemos. Pero Dios, ¿qué quiere? Nuestra vida completamente. Nuestra vida completamente, la semana, los días, los cultos que hay hoy, los cultos que hay mañana. Todos los días necesita Dios que nosotros le alabemos. Porque es mayor el beneficio de la heredad que vamos a tener un día.
Si Dios, hermano querido, hubiera querido destruir la tierra, lo hubiera hecho que quién. Lo tuvo con Moisés, ¿cierto? Perdón, con Abraham, perdón, con Noé, antes de tiempo. Después lo tuvo, ¿cierto? Ahí estaba Lot y vino Sodoma y Gomorra y se destruyó completamente la tierra ahí con fuego. Oh, Señor. Agua y fuego cayó sobre la tierra. Después dijo el Señor, no, yo voy a salvar a esta gente. Voy a mandar a mi hijo. Y murió Jesús por nosotros. Murió Jesús para el perdón de nuestros pecados. No hay nada más que nosotros podamos hacer hoy. A veces nos arreglamos, ¿cierto? Decimos, tremendo sacrificio que estoy haciendo de asistir al culto. Hoy, un día domingo de descanso. Y hermanos, es todo beneficio para nosotros, para que seamos salvos. Tremendo sacrificio que hago, Señor, de movilizar mi vehículo y sacarlo del lugar que está estacionado y llevarlo a estacionarlo afuera de la iglesia. ¿Cuánta benzina me gasto de ir de aquí a la iglesia? Porque a veces decimos eso también o lo dudamos. Señor, ¿cuánto gasto? Mira, Señor, que sale 3.000 pesos el pasaje de taxi para que yo me vaya al culto. ¿Y cuánto Cristo ha hecho por nosotros? Señor, no tengo plata para movilizarme. ¿Y antes no caminábamos? ¿Y antes no nos movíamos a pie? Pero es que nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Y si subió la benzina a 1.500, estamos muy tristes. Siendo que venimos sentados arriba de los vehículos, la mayoría. Porque Dios nos ha bendecido. Porque creemos, hermanos queridos, que no somos ovejas. Que no estamos en el rebaño, andamos por nuestra cuenta. Y a veces queremos que el Señor nos encuentre y decimos, Señor, estoy descarriado, encuéntrame, Señor, y nos escondemos. Y Dios no nos va a encontrar así. Tienen que haber corazones dispuestos, corazones disponibles, corazones que busquen a Dios. Ayúdanos. Cuando cantamos, hace poquito terminé ya, hermano, pero cantamos, tu corazón está angustiado porque algo grave te ha pasado. En esta vida has fracasado, no llores más. ¿Cuántas veces hay que llorar, hermano, porque el mundo nos defrauda? Así es, Señor. Y venimos a la presencia del Señor y decimos, no llores más, que Jesucristo a tu lado. Hermano, es así. Jesucristo siempre va a estar ahí. Cristo va a estar ahí, el mundo lo va a defraudar. Cristo va a estar ahí, el mundo lo va a defraudar. La gente lo va a defraudar. Hermanos lo van a defraudar. Pastores lo van a defraudar. Evangelistas van a defraudar. Pero Cristo va a estar ahí. Va a estar ahí. Y vamos a estar siempre, no llores más. Cristo está a tu lado. Nuestra familia, hermano, va a defraudar en muchas ocasiones. Muchos le van a dar la espalda, muchos van a decirnos, no, ¿para qué esto? Pero Dios sí va a estar ahí. Vamos a tener que seguir insistiendo, llorando por nuestra familia, por los que amamos. Porque Cristo está haciendo algo con nosotros. Este año 2024, hermano, hagámosle caso al Señor. Yo solo le digo, muchas veces es fácil hacer nuestra voluntad, ¿cierto? Hagamos lo que a nosotros nos antoja, pero si hacemos la voluntad de Dios, se hace la vida más fácil. Amén. Si aprendemos a escuchar a Dios y decir, Señor, hago tu voluntad, hago lo que tú quieras para mi vida. Yo quiero humildad, dice el Señor, yo quiero que te sometas, quiero que estés tranquilo, quiero que vivas vidas tranquilas. Dice la palabra del Señor, yo amo la paz. Ayúdanos, Señor. Pero a nosotros nos divierte la tragedia, por hermano. Nos gusta vivir con tragedia, con emociones. Nos gusta la emoción del conflicto. Y el Señor dice, yo amo la paz, yo vivo la paz, yo reino en la paz. Busca la paz, anhela la paz, ten tranquilo. Y el Señor habitará entre medio de nosotros. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Oh, Señor.